Aldo es Aldo Pesile, y fue justamente nota en la revista Forbes, ¿no es cierto? Y esto, por supuesto, cuando salió la nota fue una revolución porque es un joven, sí, aún sí lo es joven, pero Gracias. es un joven de Mar de Ajó que triunfa, ¿no es cierto?, en el mundo de la tecnología. Bueno, contanos, acá dice que en 1991 arrancaste con esta propuesta. ¿En ese momento tenías cuántos años? Sí, en ese momento tenía 19 años. Yo termino el secundario y automáticamente me ofrecen desarrollar software comercial ahí en una casa de computación, la única que había en Mar de Ajó, en Francisco de las Carreras. Y bueno, con 19 años empiezo así sin proponérmelo casi a desarrollar software comercial para todo tipo de comercios y prontito apareció el dueño de un restaurante de San Bernardo ¿Te acordás con el quién era? requerimiento este. Sí, sí, era el restaurante La Forcheta de San Bernardo, al lado era el restaurante del Hotel Chiavari. Claro. Que tengo entendido que hoy sigue habiendo un restaurante ahí, obvio no es La Forcheta, ¿no? No, no, ya no. El Pero bueno, él mundo. fue el primero, ¿no? O sea, que se acercó. Pero antes, contame dos cositas. Me interesa saber, recién salía de la escuela secundaria, ¿que la hiciste en qué escuela? En la EM número uno ahí de Mar de Ajó, En la escuela media número uno. Y ahí escuela media veías, número uno. acá dice que, ¿no? Decía que, bueno, que los primeros conocimientos los tuviste en la escuela. ¿Qué materia tenías vinculado a esto, a programación? No, teníamos una sola materia que es programación. En realidad yo aprendí solo, ¿no? Soy autodidacta. Bien. Eh, en aquellos años sin internet ni nada, estamos hablando del 86 al 90 que hice el secundario, no había internet, no había nada, y tuve la suerte de querer que me atraían los videojuegos y bueno, mi familia me compraron una computadora de ese entonces, la Commodore, los, los viejos nostálgicos capaz que se acuerden, Ujú. y esa computadora Commodore venía con un manual de programación, y con ese manualito es que yo aprendí a programar, ¿no? Y bueno, así. En el secundario teníamos una materia que era programación, Claro. donde, bueno, con el profesor éramos de los pocos que nos gustaba y que sabíamos algo en ese entonces, ¿no? No había mucho. ¿Y quién era tu profe, te acordás? Marcelo Tárrago, Marcelo Targo, claro, que en esas épocas fenómeno. ya era, ¿no? Ya tocaba música, ya estaba, Sí, también. ¿cómo se llamaba la formación que tenían en aquella época? La banda ¿Valian de, 4 no me era? acuerdo. ¿Valian Valian 4? 4, sí, sí, sí. Claro, Valian 4, ¿no? Y Exactamente. le gustaba, tocaba el bajo, sigue tocando el bajo. Hace mucho que no lo veo. Ojalá esté escuchando y entremos en contacto. No tengo ninguna duda que sí. Bueno, así que tu profesor fue Tárrago, fue el que te dio te contagió la pasión, te puso el virus. Estábamos ahí, sí, sí. Nos retroalimentábamos. Claro. Bueno, ahí terminaste la escuela secundaria, ya con esos conocimientos que traías también un poquito de casa, y te pusiste a trabajar en una temporada de verano en un negocio de computación, ¿verdad? Allí en la calle Francisco Las Carreras. Claro, en Francisco de las Carreras, ahí enfrente al mercado de Pérez. Sí. Eh, y en realidad ahí comienzo a trabajar y trabajé durante todo el 91 desarrollando software para comercios en Mar de Ajó y San Bernardo y Ujú. toda la costa, ¿no? Durante ese año le hice software pero a medio Mar de Ajó, Claro. a casas de ropa, corralón, farmacias, Bueno, pero entiendo autopartes, que inmobiliarias. entiendo, Aldo, que para programar uno tiene que ser un poco psicólogo, ¿no? Del que viene a buscar la solución del Sí, problema, ¿no? Entonces, digo, empezaste a tener cierta ductilidad ahí con tan solo 19 años para decodificar cuáles eran las necesidades de los otros. correcto. Es algo que vos estudiás cuando seguís la carrera bueno, antiguas carreras que
tenían la salida intermedia de analista de sistemas. Es hermoso, te sentás con la persona que tiene una necesidad y buscas la manera de informatizarlo, ¿no? Y resolverle los problemas o mejorarle la operatividad, la gestión de su negocio. Eh, Así que es hermoso, es muy lindo. Tengo el recuerdo, digamos, cuando estaba en secundario y ya sabía programar, y a mí me gustaba programar, pero el problema era que no sabía qué programar. Claro. Entonces, por ejemplo, mi papá, uno de los primeros sistemitas que hice para gestión de negocios, mi papá tenía, bueno, una actividad de real estate, vamos a decir, ¿no? De venta de terrenos. Y él tenía un cuaderno Gloria, donde en cada hoja de ese cuaderno era una ficha de un plan que hacía él de venta en cuotas, de lo que sea, un terreno, una casa, algo a construir. Entonces, uno de los primeros programitas que hice se llamó Cuaderno Gloria, era para él, para que él pueda tener informatizada la ficha del cliente, el control de pagos, los saldos, etcétera, ¿no? Ese es el trabajo del analista de sistemas. Bueno, y eras muy joven y el mundo se abría, ¿no? Empezabas a tener un montón de información. Más allá de la información que se aceleraba en el mundo de la programación, había que decodificar las necesidades de un mundo que había que digitalizar. Correcto, correcto, estaba todo por inventarse, ¿no? Digamos, no había mucho, no, había muy poco y nada. Eh, Así que era todos los días era un desafío nuevo. Me venían a buscar de una inmobiliaria y decían, necesito tener digitalizada en una base de datos todas las propiedades. ¿Por qué elegiste la gastronomía? ¿O se dio? Mirá, fue así. Instalo el sistema, ¿no? Que fue de los primeros que me toca hacer, y cuando lo instalo, un 14 de enero de 1991, esa noche le digo al dueño de este restaurante que me había contratado para que le desarrolle el software, yo le digo, quédate tranquilo que me quedo toda la noche ayudándote a usar el sistema, te enseño a usarlo y demás. Esa noche se hicieron 600 cubiertos. Eran estas temporadas que explotaban. 600 cubiertos, para que te des una idea, un restaurante que tiene 150 sillas como mucho, es cuadruplicar la capacidad del salón, ¿no? Es hacer 4 veces el salón. Fue una noche, pero de baile total. Cuando termina la noche, nadie había prestado atención a lo que yo había tratado de explicarles, porque cada cual estaba atendiendo lo suyo, ¿no? Los mozos, el cajero. Ujú. Entonces, yo había quedado usando el sistema y no le había podido explicar nada a nadie. Cuando termina la noche, el dueño del restaurante me dice, ¿querés trabajar de adicionista? Que es el puesto del que opera el sistema en la caja del restaurante. Es el que anota todo lo que van llevando los mozos al salón y demás. Sí. O sea, fui el usuario de mi propio software. Cuando termina esa noche y el dueño me propone esto, yo la había pasado tan bien, me había divertido tanto, que le digo, sí, bárbaro, me quedo trabajando. Así que durante el día trabajaba de programador en la casa de computación y a la noche trabajaba de adicionista en el restaurante este. Entonces ahí yo termino siendo el usuario de mi propio desarrollo, que dicho sea de paso, al primer día me di cuenta que lo que había hecho era una basura. ¿Por qué? Porque no tenía la experiencia del usuario, ¿no? Hoy hay carreras que se llaman carreras de UX, por ejemplo, User Experience. En aquel entonces no había nada de eso, ¿no? Hoy está muy evolucionado todo el desarrollo de software, se divide en front-end, back-end, ¿no? Cada cual desarrolla y atiende su juego, y hay quienes desarrollan la interfase, y hay quienes la prueban, y hay quienes analizan la experiencia del usuario. En aquel entonces no había nada de eso, pero a mí me tocó hacerlo. Y ahí entonces, en la necesidad, sentado en el banquito del adicionista, ¿no? Quien tiene que usar ese software, ahí es donde descubro la verdadera necesidad y donde prácticamente reprogramo el sistema, ¿no? No, digamos, lo que terminó siendo el sistema después de esa temporada, después de ese enero y febrero del 91, no tenía nada que ver con lo que había hecho al principio.
Y Bien. ahí es donde yo me enamoro de la profesión. Me encanta la gastronomía, eh, por supuesto la programación, ¿no? Y ahí me quedo con ese software Ujú. ahí junto a mi corazón. Estamos hablando con Aldo Pesile, porque claro, una revista muy importante de negocios, Forbes, le hizo una nota cuando presenta su nueva versión de este software para gastronómicos, que no solamente se vende en Argentina, sino que empieza a buscar mercados internacionales. Hicimos un evento de prensa donde anunciamos, porque estamos en un proceso de internacionalización, estamos abriendo mercados y, y bueno, en esa búsqueda, en ese camino, es donde hace ya más de un año que venimos trabajando en una nueva versión. A ver, tenemos más de 30 años de trayectoria, estamos hablando de que esto lo hice en el 91, del 91 para acá no paramos nunca de actualizar el software, la operación, los procesos. Esta es una industria donde frenás. Hay veces que desarrollamos algo que cuando terminamos de desarrollarlo ya hay que actualizarlo antes de haberlo lanzado al mercado. Es una industria de vértigo donde tenemos que estar ayornándonos todo el tiempo, adaptándonos a todo lo que aparece. Hace ya muchos años que hay jugadores en el mercado que atienden a la gastronomía en otros nichos, ¿no? Estamos hablando de marketplaces como Pedido Ya, estamos hablando de mercado pago para cobranzas electrónicas. Bueno, todas esas empresas, los que brindan soluciones de menú online, ¿no? Los menús digitales. Bueno, todo aquel que hace algo para la gastronomía en tecnología se puede asociar con nosotros para interactuar. Y entonces estamos constantemente sacando nuevas versiones. Pero esta nueva versión es una versión que apunta a ser world class, donde, bueno, tiene una serie de condiciones específicas, por ejemplo, para que sea multilenguaje, multimoneda, configurable a nivel fiscal tributario, en fin, facturación electrónica de cada país o fiscal. Venimos trabajando fuerte en eso, y como siempre, en ayornamiento tecnológico, ¿no? Aplicando nuevas tecnologías todo el tiempo para lograr que el software sea eficiente, que sea robusto. Vos pensás que hoy casi 10.000 restaurantes todos los días abren la pantallita de MaxiRest. Eso te obliga a tener que tener un software que sea pero hiper robusto, por más que tenemos una estructura grande de soporte. Si el software no es robusto, no hay manera de sostener eso, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en eso también. Bueno, estamos hablando con Aldo Pesile, por supuesto. Maxi Reds, ¿sos el único propietario o tenés socios ya a esta altura del partido? Tengo mi socio, mi hermano, Gastón, que Es de familia, él va. desde muy temprano, sí, somos una pyme familiar que la llevamos adelante con mi hermano desde casi siempre. Él desde muy temprano, cuando apenas yo tenía 40 clientes, él ya se incorporó y formamos el equipo para empezar a formar esta empresa que soy. Eh, ya te digo, desde que tenía 40 clientes. Bien, para que tengo un mensaje, me dice Meche. Sí, un mensaje que dice un abrazo enorme para Aldo, una gran persona y un gran amigo que siempre mantuvo los mismos valores. Mariano Loné. Mariano Lone, muy bien. Qué grande, Marianito. Ujú. Contador, Mariano, Abrazo ¿verdad? grande, Mariano. Co- Contador. claro, te pidió De raza. te pidió un programa. Mentira. Bueno, te quería preguntar esto, porque No, hoy no, software contable no hice nunca. ¿cuántos empleados hoy tiene la pyme familiar? ¿O cómo es el Hoy sistema? ¿O somos trabajás digamos, con cuestiones, digamos, que te preparan otras empresas? ¿Cómo combinan? no. Tenemos todo staff propio. Somos 170 colaboradores. 170. Mira vos, ese pibito que 170, sí. salía de la escuela y que, ¿qué te diría hoy? ¿Qué pensás que te diría hoy ese Aldo
de 18, No, no, 17. no, no, no lo puedo creer, me diría, ¿viste? Yo no, no lo podemos creer con mi hermano todo el tiempo, ¿viste? A veces, no sé, estamos paseando por Argentina en Calamuchita y entramos a un restaurante y vemos nuestra pantalla ahí del software y son esas cosas que no lo podés creer, ¿no? Ujú. Los números hoy, viste, 170 colaboradores, tenemos casi 40 distribuidores en todo el país y bueno, los más de 25.000 licencias vendidas a restaurantes en estos 30 años de trayectoria y hoy casi 10.000 que lo usan en simultáneo, ¿no? Son números que no, ni en mis mejores sueños me imaginé que íbamos a estar hablando así, ¿no? Bueno, Aldo, entiendo que parte de tu familia está aquí en la costa. Sí, Bueno, y vos, hoy, ¿cómo es tu grupo familiar? yo estoy casado con 3 hijos que tienen 24 años Tomás, 21 años Valentino y 11 años Nina, y muy feliz con mi familia, en lo personal, en lo laboral, con Entiendo el que equipo los que niños se formamos. suman a la empresa familiar. Eh, sí, Tomás hizo una experiencia, trabajó un tiempo y después él buscó su camino y hoy, mira lo que son las cosas, tiene su propio local de sushi, Ujú. es un sushi man, que le está yendo bárbaro. Y Valentino está trabajando en Maxi Rest, está haciendo su camino, eh, hoy justamente trabajando en UX, que era lo que te nombraba hace un rato, ¿no? En User Experience. Bien, bueno, Y nada le falta. ¿qué expectativas te abre esto de salir al mundo con una idea que comienza caminando seguro por las calles de Mar de Ajó? Mirá, las expectativas son todas, siempre sentí y siento que estoy en una startup. Eh, estamos hay tanto por hacer, tanto camino por recorrer, que los desafíos eh, son los que nos motivan a seguir con la energía de siempre. Como te decía, que es una industria que te obliga a estar innovando todo el tiempo, pero aparte está en el ADN, innovar, buscar siempre, desde aquel Aldo que vos decías que se sentaba y era el analista y era el psicólogo del ferretero, no, el psicólogo de un comerciante para ver qué necesidad tenía, hoy seguimos en ese mismo camino con el enorme desafío de que no es como antes que estaba todo por hacerse, ¿no? Hay mucho hecho, pero, pero hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Hay tanto por hacer que ya te digo, siento como que se estuviera fundando la empresa recién, como que estuviera recién fundada así que eh, las expectativas es eh, enormes expectativas de seguir evolucionando, vamos a decir, ¿no? Ujú. Bueno, hoy tenés oficinas en dónde. En todo el país, porque eso, gracias a Dios, lo bueno que nos dejó la pandemia es poder tener una compañía federal, donde hoy tenemos chicos que viven en Córdoba, en San Juan, en Mendoza, eh, y trabajan perfectamente bien. Nosotros en pandemia, que éramos 100, pasamos de un día al otro a trabajar las 100 personas de forma remota. Estábamos 100% digitalizados, así que no nos costó. Y luego la pandemia, lo que antes era, llamémosle un beneficio, trabajar desde la casa, se transformó en un hábito y en un beneficio para todos, ¿no? Porque tener la practicidad y la comodidad de no tener que trasladarte. Nuestras oficinas siempre estuvieron en Once, en Valvanera en realidad, ¿no? Es un barrio que está cerquita de Plaza Miserere. Nos fuimos mudando ahí de departamentos
y de edificio, pero siempre ahí en el barrio. Nuestras oficinas hoy están ahí, tenemos más de 3 pisos. Las oficinas, yo estoy permanentemente convocando a todo el mundo a la oficina, que nos veamos, a que charlemos, ¿no? A que vayamos a no trabajar, digo, vamos a la oficina a no trabajar, a vernos y a hacer eh, a tener ese contacto humano que es tan valioso y que bueno, es lo único que no te da el teletrabajo, ¿no? Poder, el roce social. Sí, vos sabés que cuando yo hablaba con los políticos, esto que trajiste a la memoria, cuando hablaba con los políticos en esta campaña, le decía qué difícil debe ser en el mundo que vivimos hoy, ¿no? Que está tan centrado, ¿no?, en el individuo, encontrar los sueños colectivos, ¿no? Porque un poco la herramienta política era ir decodificando, bueno, cuáles son los anhelos del pueblo, ir ordenándolos, ¿no? Un poco lo que haces vos con el cliente, ¿no? O sea, cuáles son tus necesidades, las ordenás y le das una solución a ese individuo o a esa empresa, ¿no? Y digo, qué difícil debe ser. Entonces digo, también trabajar con grupos, 170 empleados, ¿no? Trabajar con grupos tan grandes, también debe ser difícil para saber, bueno, este funciona bien, pero tiene otros anhelos, otras expectativas, entonces tengo que pensar en el reemplazo, ¿no? Debe ser un tema de que tenés que ir viendo el tablero permanentemente. Sí, nosotros nos fuimos haciendo. Imagínate que yo con 19 años y autodidacta en programación, y después con mi hermano y empezamos a contratar gente. Y hoy, a la luz de los hechos, lo que te puedo decir es que lo mejor que hay es predicar con el ejemplo, lo que se dice en casa, ¿no? Cuando vos, tu objetivo es buscar lo mejor de cada persona, cuando lo haces, después esas personas hacen lo mismo con los demás y es algo que se contagia. Entonces, cuando vas armando equipo, bueno, tenés que ir teniendo la capacidad de delegar, de confiar, de empoderar, y esa es la búsqueda constante que estamos de siempre buscar lo mejor de cada persona y estimular el progreso, la promoción. Nosotros tenemos mucha promoción. Entra una persona a trabajar en atención telefónica y estamos constantemente con búsquedas internas antes que externas cuando tenemos que cubrir algún puesto nuevo, capacitando, formando permanentemente. Y tenemos gente, mira, todo el board directivo hoy de la empresa tienen 20 años al lado nuestro. Son personas que nos acompañan de toda la vida. Bien. Y tenemos muchísimos colaboradores que tienen muchísimos años. Así que bueno, algo debemos estar haciendo bien. Seguro. Aldo, te queremos mandar un gran abrazo, pero antes llega Meche, que tenemos algún mensaje. Sí, un fuerte abrazo para Aldo, eternamente agradecido de formar parte de esta hermosa familia. Dice Tata Sturla, distribuidor Maxi Res, Costa Atlántica. Vamos, Tata. Qué grande el Tata. Cariño grande. Somos Radio Noticias.